soy Paula y bienvenidos a mis mejores lecturas del 2025. Este año de hecho no voy a hacer peores lecturas del 2025 porque no pude hacer una lista, la verdad. Creo que todos mis libros en general estuvieron súper bien, así que hoy día les traigo el listado de cierta cantidad de libros que llegaron a mis más favoritos, que revisando la lista final de año como que son los que dije, sí, este todavía lo recuerdo, todavía me gusta, oh, qué bueno este libro. Cuando revisé mi lista fue como los que de todas maneras se mantuvieron ahí arriba, ¿ya? De hecho, en su momento pueden no haberles dado 5 estrellas, pero de todas maneras son libros que se quedaron, que las lecturas dejaron huella más que otras y por eso están en esta lista. Retrocediendo un poco, este video lo suele ver gente que es más nueva, que no está habituada a ver mis videos, así que aprovecho de presentar. Mi nombre es Paula, soy ingeniera, así que yo no me dedico a la literatura por si acaso, pero me gusta mucho leer. Soy de Chile, hablo un poco rápido a veces, me disculpo, cuando agarro vuelo me cuesta filtrarme, pero me esfuerzo harto. Y nada, bienvenidos a mis mejores lecturas del 2025. Si les gusta este video no se olviden igual de suscribirse para que les siga apareciendo ahí en su feed, para que se enteren cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de dejarme por supuesto en los comentarios abajo sus lecturas favoritas del año y todas esas cosas abajito en la cajita disponible para ello. Así que bueno, ahora sí, sin más demora, vamos con mis mejores lecturas del 2025. Y el primer libro del que les quiero hablar, de hecho, es un libro que efectivamente no le di 5 estrellas en el año, pero sí es un autor del cual les he hablado muchas veces y que cada vez que leo un libro de él, de verdad como que me gusta mucho, me atrapa un montón y me deja como dando vueltas sobre, en especial, los personajes que nos presenta. Y el primero es Cecil Beach por Ian McEwan. Me encanta este autor y me encantó este libro. Es un libro cortico, tiene como 200 páginas, menos de 200 páginas, y nos narra la primera noche de una pareja, tipo la noche de bodas de una pareja que acaba de casarse y que ambos están muy ansiosos sobre lo que pueda suceder esta noche. Uno más feliz que el otro por ello, uno más con más ganas de que ocurran las cosas que ocurren en la noche de bodas que la otra pareja. Y bueno, seguimos a un chico y una chica, tienen un poco más de 20 años, están ambientados en los años 60, tipo 1961. Ambos están ansiosos, nerviosos por esta primera noche de bodas, estaban muy enamorados y todo sale bastante, súper, muy mal en esta primera noche de bodas. Entonces, ¿qué hace el autor? Nos va mostrando cómo llegaron ahí, qué está pensando cada uno, qué está sintiendo cada uno. Hay algunas cosas veladas que son bien impactantes y que te hacen querer saber más de estos personajes. Es súper gráfico para contar algunas cuestiones, entonces es bien intenso de leer. O sea, estoy diciendo, es un libro menos de 200 páginas y como siempre, o por lo menos todos los libros que yo he leído de Ian McEwan a la fecha y que puede seguir leyendo de todas maneras este autor, los personajes son profundos, son intensos, son como que te llevan toda la historia, llevan la carga de la historia, los personajes. Y me encantó este libro. En su momento le debe haber dado 4 o algo, no estoy segura siquiera, pero sí o sí es de los libros que hasta el día de hoy lo miro y digo, oh, estuvo bueno y lo recomiendo. Me gusta mucho Ian McEwan, como les decía. Tengo un libro más en esta casa para leerlo, pero también sé que sacó un libro nuevo el año pasado que no tengo idea qué nombre le pusieron en español, pero de todas maneras se está transformando en uno de esos libros, o ¿cómo se dice esto? Como autores predilectos. Así que On Cecil Beach o Cecil Beach por Ian McEwan, recomendadísimo. El siguiente del que les quiero hablar también es el final de una saga, de hecho, que me encantó. Leí el segundo y el tercer libro de la saga de Una educación mortal o de la escolomancia por Naomi Novik, y el último libro de ellos fue Los enclaves dorados por Naomi Novik, por supuesto, que es el tercero de la escolomancia. Traje aquí Los enclaves dorados, pero la verdad es que el último graduado y Los enclaves dorados me encantaron. Fueron libros que de verdad me llevaron a leer fantasía como me gusta, así como de cuando era más chica y qué sé yo. Son novelas juveniles, por así decirlo, están ambientados en colegios de magia, donde tenemos un mundo donde los chicos están amenazados por monstruos, come niños básicamente, que les gusta comer a la gente con magia. Pero en estos últimos dos vamos conociendo mucho más el mundo, vamos viendo el conflicto de fondo mucho más potentemente y el desarrollo de personajes y cómo se va desarrollando también el conflicto, las historias y las explicaciones que hay detrás. Me encantó, de verdad los leí ávidamente, son súper ágiles de leer. Encuentro que, bueno, Naomi Novik que de verdad tiene una onda como muy entretenida para la fantasía y bastante original. Entonces, Colegio de Magia, el tercero no está en Colegio de Magia porque ya estamos, bueno, el anterior se llama El último graduado, entenderán qué es lo que pasa, pero
me encantó esta historia, me encantó el desarrollo de personaje, en especial de nuestra protagonista, como parte como una persona súper aislada, súper lista para llevarse mal con todo el mundo y va descubriendo el valor de la amistad, de las personas, de que no tiene por qué hacerlo todo sola, y me dio como mucho, como que me hizo sentir muy bien ese desarrollo de personaje, pero al mismo tiempo las cosas que se fueron descubriendo en este último, creo que yo sé que hay gente a la que no le encanta, en especial porque pierde la ambientación de Colegio de Magia, pero yo encontré que estuvo demasiado bien desarrollado. Las cosas, cómo se le ocurrió explicar ciertas cuestiones a la autora, encuentro que fue demasiado clever, no me lo esperaba y lo encontré por eso mismo muy original. Entonces, si no han leído Una Educación Mortal o la saga de las Colomancias, o trilogía de las Colomancias más bien dicho, por Naomi Novik, también uno de mis libros favoritos de este año y también una saga que voy a recordar por mucho tiempo, así que recomendadísimo. Ahora vamos con un librito de no ficción que leí durante este año. Se trata de The Bookseller at the End of the World, o La librería del fin del mundo, creo que le pusieron en español, de Ruth Shaw. Esta es la memoir de esta mujer que es dueña de unas librerías chiquititas que están en Manapuri, en un pueblo en la isla sur de Nueva Zelanda, en una zona de fiordos, como cerca de un parque nacional o algo así. Y en este libro ella nos cuenta su historia, básicamente cómo creció desde que era muy niña, cómo salió al mundo después de que salió del colegio, algunas dificultades, cosas que le ocurrieron en su vida que son súper fuertes, y cómo ella fue saliendo adelante, como por ejemplo trabajó mucho tiempo en barcos que se movían por la zona del sudeste asiático, las islas del Pacífico, no sé cómo llamarle, y se enfrentó a un montón de cosas que en verdad uno dice así como, ¿de verdad estas cosas todavía ocurren? Bueno, claro, ella fue allá en los 70, quizás una cosa así, pero de verdad es una mujer como súper potente, muy aguerrida, muy dispuesta a seguir, y eso que ha pasado por cosas súper difíciles a lo largo de su vida. Y lo otro choro que tiene este libro es que un capítulo nos habla de su historia, así como su vida, pero entre medio hay pequeños vistazos a cosas que le han ocurrido como siendo dueña de librería, tipo los clientes que le llegan, familias que dicen ya compren su libro cada uno y no sé qué cuestión, pero también parejas que leen juntos y cómo llevan la lectura a otras personas, lo que busca la gente cuando va a su librería, ese tipo de cosas. Entonces tenemos su historia que de verdad es súper impactante. Yo en verdad no sabía qué esperar de ella y como que de verdad me llevé una impresión súper buena de ella, como muy potente, como que te lleváis cositas como que te impulsan quizás o te dejan la lección de que hay que seguir adelante muchas veces aunque todo se vea mal, pero al mismo tiempo tiene esa choreza de que entre medio tiene las historias como frikis de la gente que va a la librería y que son los clientes como especiales que ella recibe, en especial en este lugar tan aislado donde su librería es muy chiquitita y incluso una parte de ella está al aire libre. Entonces es muy bonito el libro, muy potente también la historia de ella, así que otro de mis libros favoritos de este año fue The Bookseller at the End of the World por Ruth Shaw. Es una autora de Nueva Zelanda, esta lo compramos en el viaje a Nueva Zelanda y un 10, de verdad, súper bueno, súper recomendado. Otro libro del que les quiero hablar, que también es una autora que me ha gustado mucho lo que he leído de ella, que no es tanto, pero tengo harto pendiente y hartas ganas de seguir leyéndola. Se trata de Amarilla por R.F. Kuang, o en este caso es Rebecca F. Kuang, como lo pusieron. Ella va cambiando, creo que según la temática quizás de sus libros, si es R.F. Kuang o Rebecca Kuang, no estoy segura en verdad. Pero en Amarilla tenemos una novela contemporánea de ficción donde nuestra protagonista es una escritora no muy exitosa y que presencia la muerte de su amiga, que es escritora que sí es famosa, y se roba el manuscrito de su amiga porque sabe que va a ser exitoso básicamente, y vemos todo el dilema moral y cómo ella se va autoconvenciendo de ciertas cosas, así como yo no copié, sino que en verdad me basé, cambié toda la novela, no tengo idea, y todo lo que después eso implica en su vida como autora, porque hay gente que por supuesto se empieza a dar cuenta, hay como cierto nivel de bullying o acoso a través de redes sociales, como toda la industria editorial, cómo se mueve, entonces es como un buen kawin. Eso es lo que un buen kawin, es como decir, como un buen conflicto, como una cuestión como bien sabrosa de leer, por así decirlo, y que a mí me gustó un montón, lo pasé súper bien, pero también mientras lo leí me sentí muy ansiosa, me sentía súper como perseguida por las cosas que también le pasaban a esta chica, a nuestra protagonista Jun, y estuvo potente la verdad.
potente. Yo creo que hay varias cosas que la autora quería decir sobre la industria editorial a través de este libro y que nos lo compartió a los que no sabemos esa parte del backstage. Entonces creo que fue muy entretenido desde ese punto de vista. Rebecca Kuang escribe de una forma súper ágil también, te mete en los personajes, sus personajes son como complejos, podríamos decirlo, bastante grises, súper grises. No blanco y negro quizás, pero ultra grises. Entonces lo disfruté un montón, de verdad. Creo que es una gran historia y creo que lo fue solucionando súper bien. Ya, como que en el sentido que yo sé que hay gente que quizás el final de este libro no les encanta, pero yo creo que tiene lógica. Y en verdad lo mejor del libro es, o lo peor, no lo sé, es lo ansioso, lo nervioso que te tiene muchas veces la situación que va pasando a nuestro personaje principal. Entonces, bueno, Amarilla de Rebecca Kuang también súper recomendado, me gustó muchísimo, quiero seguir leyendo a la autora. Definitivamente voy a seguir leyendo a la autora, es una de mis metas este año, o propósito, bueno, no es como que esté en el listado a propósito, pero sí o sí es algo que tengo que hacer durante este año, así que muy recomendado también parte de mis libros favoritos de este año, Amarilla. Les voy a hablar uno de los digitales que... aquí no hay un orden en particular, no se los dije al principio, pero no hay como un orden específico del libro favorito porque la verdad es que me cuesta hacer eso. Creo que el último que les voy a mencionar es como por ahora el que más impacto genera, pero quizá la próxima semana podría decirte otro. Ya, pero por eso mismo voy a aprovechar esta instancia y les voy a mostrar uno de los libros que leí en digital y que también creo que fue una de las grandes lecturas de este año y que necesito mostrárselas. Se trata de El Dios de las Pequeñas Cosas por Arundhati Roy. Es una autora de India y lo leímos en el club de lectura de Empieza por Leer Club Literario, donde vamos dándole la vuelta al mundo mediante los libros. Entonces fue el libro que leímos para India. En El Dios de las Pequeñas Cosas tenemos una historia familiar. No es un libro muy largo y creo que de hecho acaban de reeditarlo, entonces está bastante accesible. Yo lo leí en digital y es una historia familiar de una familia de India, como venida a menos, donde nos muestran a los distintos como miembros de la familia, pero te lo cuentan como si fuera una conversación de esas en las que te vais por las ramas. Entonces es difícil de leer desde el punto de vista de la estructura, porque vamos pasando para adelante, para atrás y yéndonos a hablar de este personaje, pero después me devuelvo a decirte, pero es cierto que pasó, que no sé qué cosa y ta. Entonces encontré que estructuralmente era un libro muy choro de leer. Difícil, hay que estar atento, sí, pero muy original, muy distinto y creo que fue una de las cosas que hace que a mí me guste más todavía. Y en él, como les decía, seguimos una familia venida a menos donde nos centramos principalmente en dos hermanos que son mellizos, un chico y una chica. Y no me pregunten los nombres porque ya no me acuerdo, pero cuando ellos son muy pequeños fallece su prima, ya que los fue a visitar allá a India y qué sé yo. Y como que ese es el punto de partida, pero a lo largo de la historia vamos también conociendo cómo era, no sé, pues el abuelo, el bisabuelo, la tía abuela, quién tenía y quién hizo tal o cual cosa y quién se fue metiendo como en todo el drama de estos gemelos y las cosas que les fueron pasando, los eventos desafortunados, quizás algún nivel de abandono de la infancia en un ambiente medio precario. Nos muestra con mucho detalle también el ambiente en esta ciudad de India con las partes como top, por así decirlo, así como mostrando a gente que vive de manera como bien, pero sin ser lujoso, pero también la extrema pobreza, y lo muestra muy gráficamente, la suciedad de los ríos, de las calles, las casas que son como oscuras, como agobiantes, ese tipo de cosas. Entonces tiene esta historia familiar en la que no quiero entrar en detalles porque creo que descubrirla es importante y ver cuáles son quizás los focos. De repente tú crees que es uno, pero a lo largo de la historia te das dando cuenta de otras cosas, y todo este reflejo de la India precaria y dura y sucia incluso en algunas ocasiones, y diversa también. Entonces creo que fue un libro muy potente en el sentido de que como que me dejó una sensación, como un ambiente mental, por así decirlo, que me lleva a una sensación media decadente de esa India con estos dos hermanos que no saben muy bien qué hacer y cómo desenvolverse desde su infancia hasta su adultez, de hecho. Entonces vamos viendo como esta serie de eventos desafortunados que ocurrieron y que llevaron a distintas cosas, entre ellos el fallecimiento de la prima, pero que no es el único evento relevante dentro de esta historia, e incluso el tema de las castas, las diferencias sociales y ese tipo de cosas. Entonces es un libro que recomiendo un montón, y sé que he sido muy vaga hablar de él, pero creo que es mejor descubrirlo. Sí o sí, les digo así que tienen que leerlo con mucha atención, detenerse, disfrutar esta rama, no esperar que la narración sea lineal,
y disfrutar esa forma distinta de narrar que hizo Arundhati Roy. Me gustó muchísimo y también se los recomiendo un montón. Está pasando algo muy distinto, un libro de terror que leí durante este año, el único, y sí que si me vieron ya saben cuál es. Se trata de Misery por Stephen King. Había leído un libro de Stephen King en mi vida y nada que ver a su literatura habitual, y lo digo cada vez que hablo de este libro, pero Misery es de sus obras más conocidas quizá, y me encantó. Lo encontré también muy absorbente. Me dio mucho nerviosismo mientras lo leía y también estaba cada vez más en shock de lo loco, así como loco que ocurre aquí. Entonces en Misery tenemos de protagonista a un autor que tuvo un accidente de tránsito y lo encontró su fan número 1. Pero su fan número 1 está un poquito loca, un poquito harto. Y ella lo cuida durante su recuperación después de este accidente de tránsito que igual fue súper brígido. Y ella es muy fan de su saga de Misery. Misery es el personaje principal de la saga que él escribe. Y esta loca es como fanática de Misery, es la fan número 1 de Misery. Y acaba de salir hace muy poquito el último libro que vamos a decir que el final del libro a ella no le gustó. Y como no le gustó, mientras él está ahí, cautivo, ella decide que él tiene que escribirle una continuación a su gusto. Y vamos viendo cómo esta relación o interacción entre este autor y su cuidadora va mutando y siendo cada vez más psicópata, intensa, y cómo él mismo se va encerrando y tratando de, así como encerrando en sí mismo y tratando de sobrevivir. Y es cuático, chiquillo. En verdad no quiero entrar más en detalle porque creo que hay que leerlo. O sea, hay que leerlo, aparte que se lee de manera adictiva, porque de verdad estás como en shock constantemente. Así que si no has leído Misery, que igual me imagino que muchos de ustedes pueden haberlo leído, no duden en tomarlo, de verdad, porque está potente, está muy bueno, muy entretenido además, y de verdad que yo lo leí con muchas ganas, de verdad quería esos libros que como que, porque yo leo varios libros a la vez, entonces de esos libros que como que dejaste uno, abriste el otro, pero querés volver a él, quieres volver a este libro y avanzar en él y saber qué está pasando y cómo se va a resolver este embrollo gigantesco. Así que Misery de Stephen King, súper recomendado, me encantó este libro y vamos a ver qué otro libro de él leo este año. Seguimos con otro libro que también me encantó durante este año, no sé si leí las 5 estrellas honestamente, pero se queda conmigo de todas maneras, y lo que saque esta autora sobre este universo yo voy a seguir comprándolo y leyéndolo, y se trata de Sunrise on the Reaping por Susan Collins. Ven que estamos bien variados este año respecto a mejores lecturas, creo que igual sí. Bueno, entonces Sunrise on the Reaping es la precuela de los Juegos del Hambre que nos muestra los Juegos del Hambre en los que participó Haymitch, que fueron los juegos número 50 donde hubo el doble de tributos participando. Si no leen los Juegos del Hambre, háganlo, de verdad son súper buenos. Y si no los han leído y no los quieren leer pero han visto las películas, igual son súper buenas películas. De hecho, de las mejores adaptaciones que yo he visto en mi vida son los Juegos del Hambre, están muy bien hechas. Así que igual no se pierdan de tanto si no han leído los libros, pero de todas maneras creo que toda la forma en que Susan Collins nos muestra la interioridad de los personajes, que es algo que no siempre nos pueden mostrar en las películas, se logra muy bien aquí y vale la pena leerlo. Y en Sunrise on the Reaping seguimos los juegos de Haymitch. Son 48 tributos y cómo él se enfrentó a esto y lo que significó para él después, cómo se desenvolvió en los Juegos del Hambre y toda la cosa, y entendemos por qué Haymitch es como es después en los Juegos del Hambre de Katniss. Y me encantó, podríamos llamarle fanservice si quieren. Bueno, pues lo compro porque me encantó ver a Haymitch, me encantó ver la referencia a otros personajes que conocimos en especial en Llamas. Entonces lo disfruto un montón, es súper entretenido, súper ágil. La esencia de los Juegos del Hambre está aquí, igual que siempre. La autora de verdad sabe muy bien volver a su mundo y nos lleva directamente al mundo, de hecho. Así que de verdad, si no leyeron Sunrise on the Reaping o se lo estaban planteando, pues yo creo que tienen que leerlo, de verdad. Y espero que salga la película este año, así que estamos muy emocionados por eso. Vamos a seguir con un libro de fantasía ahora, y podríamos decir que es mi primer fantasía de Brandon Sanderson, y es Trenzas del Mar Esmeralda. Yo a Brandon Sanderson no he leído grandes libros de él, ya, o sea, leí toda la saga de Steelheart, que es ciencia ficción, no tiene nada que ver con el Cosmere y lo que queráis, y ahora leí Trenzas del Mar Esmeralda. Qué grande es este libro, ¿no? Es pesadito, bonito, es la edición española porque acá en Chile llegó en tapa blanda, y me encantó este libro, Trenzas del Mar Esmeralda, porque es fantasía de lo más clásica del mundo mundial, de verdad. Tenemos una
historia donde tenemos una chica que su enamorado desaparece, ella lo quiere ir a buscar y lo tiene que ir a buscar a través de los mares de su mundo, que son mares de esporas, no son mares de agua. Y cuando toman contacto con el agua, pasan cosas. Dependiendo del mar, pasan cosas distintas, entonces es ultra peligroso andar por ahí. Porque de hecho, si tú respiras las esporas y las esporas absorben agua dentro tuyo, también va a quedar la manzana embarrada. Entonces es un mundo muy peligroso donde vive nuestra amiga Trenza. Y básicamente es eso, es el viaje de Trenza yendo a buscar a su enamorado a través de los mares en una tripulación que vamos conociendo. Por supuesto que hay gente que juega chueco y que está tramando cosas por detrás de los otros y que tienen sus propios objetivos, y cómo se resuelve todo tiene demasiado sentido, en el sentido de una novela de fantasía muy clásica. Entonces me encantó, de verdad lo pasé súper bien. Aparte esta edición es hermosa, tiene ilustraciones y toda la cuestión, es súper ágil de leer, tiene sus cosas chistosas por ahí, un humor bien especial. Ahí están las ilustraciones. Entonces, de verdad, miren, yo voy a seguir leyendo a Brandon Sanderson. Uno de mis objetivos es leer uno de sus big libros durante este año, pero encuentro que este libro es apto para todo el mundo. O sea, yo sé que hay cosas que no sé, pero da lo mismo, porque de verdad este libro es muy entretenido. Muy entretenido de leer, muy ágil, me encantó el personaje, me encantó la simpleza de la historia dentro de todo, pero lo complejo del mundo en el que nos estábamos moviendo. Entonces, gran novelista, la verdad, y vamos a seguir leyendo a Brandon Sanderson. Y si, por supuesto que muchos de ustedes ya leyeron este libro, yo creo, pero si no lo han hecho, Trenza del Mar Esmeralda, ultra recomendado por mí también, que soy una simple persona que habla de libros en internet. Muy recomendado Trenza del Mar Esmeralda, como les decía. Volviendo a otra temática nada que ver, vamos a hablar de otro libro que leí en digital, y se trata de Actos Humanos por Han Kang. Este libro también lo leí en el club de Empieza por Leer, lo leímos en marzo para Corea del Sur, y en él seguimos la narración de Han Kang respecto a una matanza que hubo en el año 80 en Corea del Sur, donde los estudiantes se habían manifestado en contra de un dictador y mataron a no sé cuántas personas, la verdad, pero fue súper brutal. Y lo que hace Han Kang para mostrarnos esta historia es contarla a través de la vida, o sea, como de las visiones de distintas personas que estuvieron en esto, tipo gente que estuvo en la manifestación, gente que sobrevivió a esta matanza, gente que, no sé, trabajaba como periodista, cosas así, los familiares de gente que murió, y nos va mostrando también a los fallecidos. Y eso es muy choro, porque cada capítulo está narrado de una forma distinta. Me refiero así como hasta desde un punto de vista como de persona distinta. A veces es segunda persona singular, otras veces es primera persona singular, otras veces no tengo idea, tercera persona y listo. Entonces eso va variando a lo largo del libro, lo hace bien dinámico, hace también que tú tengas que estar bien atento leyendo, pero creo que lo hace muy potente porque en especial cuando estamos hablando de segunda persona, así como de tú, como que te involucra en la historia de una manera mucho más potente. Entonces creo que lo que entiendo también es que Han Kang tiene un estilo de narración en general para sus libros bien especial, muy característico, y este fue mi primer libro de Han Kang. Acá tengo La Vegetariana e Imposible Decir Adiós, así que probablemente voy a estar leyendo este año también a Han Kang nuevamente, y la historia es muy potente. O sea, no vamos a entrar en detalle porque es básicamente una matanza, quizás el hilo conductor es principalmente una persona que estuvo ahí presente, pero también hay una motivación de fondo para escribir este libro que también te enteras leyendo el libro, está al final. Entonces creo que eso también, para darle el cierre, lo hizo mucho más potente. Yo no lo sabía antes de leerlo, así que no se lo puedo decir, pero creo que Han Kang como autora está muy interesante, es bien diferente, y como les decía, aquí ensayó con muchas formas de narrar su historia, y de una forma quizás media aséptica, en el sentido de que es como súper limpia la forma de narrar, pero cuando tiene que narrar cosas así como que algo huele mal, que algo está muy feo, qué sé yo, también lo hace de una forma súper detallada, súper gráfica, y que de verdad no deja como tanto espacio quizá, o como que te alimenta quizá tu imaginación al leerlo o algo así. Pero de verdad es que yo quedé en shock como ella escribe, y por eso también quiero seguir leyéndola. Así que si no han leído Actos Humanos, que de verdad que es brutal, es súper fuerte el libro en el sentido de todo lo que pasa y cómo nos muestra cómo los personajes fueron sintiendo tantas cosas, todo este proceso y cómo han vivido después de la matanza, muy recomendado de todas maneras. Fue una gran lectura, de las favoritas del año de todas maneras, así que bueno, eso, Actos Humanos por Han Kang. Ya los últimos dos, y este también fue como una sorpresa que me gustara tanto.
Al Seba le gustó un montón, sé que una de las chiquillas también me dijo demasiado bueno. Yo lo compré en una feria porque de hecho el Seba lo eligió. Pero decidí, no agregó todos los libros del Seba Amityville, pero este decidí agregarlo. Y se trata de Stoner por John Williams. Sé también que lo han reeditado otras editoriales ahora y hay una edición más nueva, pero esta es por Fiordo Editorial, que si no me equivoco es argentina, y está súper buena la edición de todas maneras, la compré en una primavera del libro. Seguimos la historia de William Stoner, que es un chico al principio de este libro, que su papá le dice que debería entrar a la universidad a estudiar agronomía para que así después ellos en su campo puedan utilizar quizás como técnicas más modernas, ¿cachai? Y tener más conocimiento y así crecer en su ocupación de gente granjera de algún lugar del sur de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que cuando Stoner entra a la universidad encuentra otras cosas, ¿ya? O sea, como que yo creo que nunca estuvo en su mente entrar a la universidad, entonces cuando entró descubrió como un mundo mucho más allá de lo que él conocía, lo cual lo motivó a dedicarse al área de la literatura. Y vamos viendo cómo Stoner se empieza a desempeñar en la universidad, a tener contacto quizás con algunos profesores y decidir que su camino ya no está en la agronomía. Y dice, sorry papá, pero ya no voy a ser agrónomo, voy a ser un profesor universitario, básicamente. Entonces vamos siguiendo su vida. El Stoner tiene una forma de moverse en el mundo desde afuera, ya como súper de espectador, poco involucrado, y por lo mismo como que muchas veces pareciera que la vida le pasa por el lado y como que él se deja llevar por las cosas que pasan. O sea, decide estudiar literatura porque se lo sugirieron, entonces siguió ahí y eventualmente sigue estudiando y llega a ser profe y no tengo idea. Entonces como que es una persona como media espectadora que ve desde afuera, un wallflower podríamos decirlo, un marginado, y que deja pasar la vida sin involucrarse. Y eso por supuesto que le pasa la cuenta a la larga. Y eso es lo que vamos viendo en este libro, cómo la vida le pasa la cuenta, cómo ciertas decisiones que él toma no son las mejores y cómo eso también le afecta en su vida familiar, profesional, cómo se va metiendo en conflictos y cuando eventualmente se apasiona por algo, se vuelve más compleja su vida y difícil. Y es potente, de verdad, en el sentido de que es súper simple la historia. O sea, estoy diciendo la vida de un hombre que ve las cosas desde afuera y que eventualmente se apasiona por algo. Y la gracia que tiene es cómo te muestra eso, cómo te lo muestra el autor, porque tú sabes para dónde va esta cuestión. Y cómo él te mete en esa historia, tú te empiezas a involucrar quizás en la vida de este personaje y a enojar con él incluso. Y cómo te lo va mostrando, cómo te lo va relatando, creo que la habilidad del autor es lejos lo máximo en este libro. Y creo que también lo que te provoca a ti, que uno no es una persona que deje las cosas pasar, y esa rabia que te genera o esa impotencia muchas veces es súper potente. Y lo otro que tiene súper choro es que quizás nos muestra ciertos conflictos que se dan en las universidades, en las competencias, me refiero a la competitividad que puede haber, o dramas entre académicos, que también lo hace como una buena copucha, un buen cagüín para leer. Entonces creo que tiene muchas cosas este libro, no muy largo, es bien ágil de leer, sorprendentemente yo no esperaba que fuera ágil, y que te involucra con un personaje que no se involucra. Así que de verdad, si no han leído Stoner, que yo en verdad no sabía nada de este libro hasta que lo vimos así como encima de un mesón en la primavera del libro con ese dijo yo quiero leer esta cuestión, lo recomiendo un montón y sé que también está reeditado, lo vi hace poco en librerías, así que aprovechen. Stoner por John Williams, podría decirse que es de la misma onda que un Guardián entre el Centeno. Y de hecho, este libro diría yo que puede haber inspirado en cierto nivel a Ian McEwan para escribir a Cecil Beach. De hecho, yo creo. Así que súper bueno este libro, muy intenso y lo recomiendo un montón. El último libro del que les voy a hablar en este videito, que espero que se estén llevando algunas cositas para su listado de pendientes, es Hierba por Kyung-Suk Gen-ri Kim, una autora también coreana, pero que en este caso hace novela gráfica. Hierba es una novela gráfica, la leí por supuesto que muy rápido, pero es súper potente en el sentido que de verdad en un momento tuve que cerrarla y esperar. Como esperar un ratito para retomarla, porque es muy muy potente y a mí esas cosas normalmente no me pasan y por eso vengo a contarles de este libro aquí. Pero tampoco voy a entrar en tanto detalle porque lo van a leer súper rápido, así que espero que lo puedan tomar. En Hierba seguimos la historia de una señora que fue una mujer de consuelo durante la guerra, si no me equivoco es la guerra de la... O sea, es la época de la Segunda Guerra Mundial, pero en la zona de China, Corea, Japón. Entonces ella como mujer coreana
fue atrapada por los japoneses y llevada a trabajar como mujer de consuelo o trabajadora sexual para los soldados japoneses en esa época, ¿ya? Y ella es una de las sobrevivientes a esto, porque nos cuenta básicamente cómo fue todo este proceso de estar al servicio, podríamos llamarle, de los japoneses, donde escapar de eso era prácticamente imposible. Nos cuenta su infancia también, que fue muy dura y por lo cual también se vio expuesta a que le llegara a pasar esto. Y cómo esta mujer hoy en día todavía está con rabia, todavía quiere quizás hacer algo al respecto, todavía tiene sus reclamos, y como también perdió a su familia y lo único que quiere también es llegar a ella. Y lo entretenido que tiene, creo yo, es que a lo largo de la historia también nos va mostrando cómo la misma autora, Keum-Suk Kendri Kim, fue juntándose con esta señora, la iba a ver al lugar donde ella viva y a conversar para poder recuperar su historia. Entonces creo que eso es otra choreza que tiene este libro, porque nos va mostrando cómo interactuaba la misma autora con esta mujer cuya historia nos está contando. Y la cuenta con mucho detalle, todos los sentimientos, todas las cosas que a ella le pasaban quizá, y nos las muestra tanto en texto, pero también lo refleja de una manera súper precisa en el dibujo. Digo que el dibujo te lo transmite, ¿cachai? Como que eso yo lo encontré muy potente, porque en pocas novelas gráficas siento que eso se refleja. Entonces tiene ciertas cosas que no sé, que son como súper... Cuando estás leyéndolo, como que esas ilustraciones son las que quizás te detienen y te dejan pensando y te pegan más fuerte. Entonces, bueno, Hierba. Mucha gente lo ha recomendado en sus favoritos de X año, porque yo por eso de hecho lo tenía en mi lista de pendientes. Y nada, me sumo a toda esa gente que siempre lo está recomendando, porque es potentísimo, es súper fuerte, está muy bien hecho. De verdad me gustó mucho eso, que te transmitiera con tanta potencia a través de una novela gráfica, así como con menos palabras, más dibujo, todo lo que quería transmitir. Entonces, y la historia misma, así como la situación misma, también es muy potente. Entonces creo que también es importante saber de esto. Así que nada, si no han leído Hierba por esta autora Keum-Suk Kendri Kim, recomendadísimo. Yo tengo 2 libros más de ella para leer en esta casa y claramente voy a tratar de hacerlo en algún tiempo, porque como saben, yo siempre me demoro en leer mis libros pendientes. Pero aquí estamos, esforzándonos. Bueno, chiquillos, esos son los libros de los que les quería hablar, que se quedaron sí o sí para la vida, por así decirlo, de los que leí en 2025. Cuéntame si han leído algunos, si alguno les llama la atención. Y chiquillos, eso fue todo por el video de hoy. No se olviden de dejarme sus comentarios abajo si alguno de estos libros se anotaron para sus pendientes de los próximos años, si algunos ya lo han leído, opinan igual o distinto que yo. Y no se olviden, por supuesto, de suscribirse si aún no lo han hecho, activar la campanita de notificaciones para enterarse cada vez que subo un video nuevo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.